Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo gorrito. Está súper fácil de tejer, ideal para principiantes con un punto precioso, así es que espero que les guste. Ahora el gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero ustedes lo pueden tejer más grande o más pequeño usando medidas estándares que les voy a mostrar aquí en el paso a paso. Así es que sin más que decir, comencemos con el video, pero antes no olviden, todos mis videos están en español y en inglés. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo. Ok, para tejer este gorrito yo voy a usar este gancho de 4.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora vamos a tejer un gorrito en forma circular, bueno, usando un ganchillo. Y estas son las medidas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar la circunferencia y vamos a necesitar el largo total. Estas son las dos medidas que vamos a usar. La coronilla no la necesitamos porque es para otro tipo de gorrito, cuando se comienza a tejer el gorro de la coronilla hacia abajo. Pero bueno, estas son las dos medidas que vamos a necesitar para este gorrito, y como pueden ver, ustedes lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, desde un bebito prematuro hasta un adulto XL. Así es que aquí está, miren, yo el tamaño que voy a hacer es el tamaño de recién nacido a 3 meses, y como pueden ver, la medida de la circunferencia de ese tamaño es de 13 a 14 pulgadas o de 33 a 35.5 centímetros. Así es que aquí tengo mi cadena ya lista. Tengo un total de 52 cadenas. El múltiplo de este punto es múltiplos de 2. Así es que tengo 52 cadenas. Ahora mi cadena, sin estirar ni nada, está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Así es que estoy justamente aquí en la medida que dice que tiene que estar la circunferencia para un bebito de recién nacido hasta 3 meses. Así es que ahí está, pueden tomar una captura aquí de estas medidas. Como les digo, vamos a usar estas medidas. Ustedes pueden hacer el gorrito para cualquier edad, cualquier medida. Vamos a estar trabajando este gorrito que vamos a hacer en el paso a paso, es de recién nacido a 3 meses. Bueno, ahí están las medidas. Así es que aquí lo primero que vamos a hacer es, miren, ya tengo la cadena, como les digo, tengo 52, es múltiplos de 2. Así es que vamos a unirnos con la primera cadena al modo de formar aquí un círculo, y asegúrense de que su cadena no esté torcida. Ahí está, jalamos una lazada y nos unimos. Ahí está. Ahora, este punto es bien fácil. Lo único que hacemos es un medio punto alto en una de las cadenas y luego en la siguiente cadena punto deslizado. Les muestro. Miren, aquí para iniciar y tomar altura voy a hacer una cadena. En este mismo punto, que es la última cadena y la primera cadena aquí al inicio, vamos a meter el gancho ahí y vamos a trabajar un medio punto alto. Así es que cargamos el gancho, metemos el gancho en esos puntos, jalamos una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está un medio punto alto. Ahora en la siguiente cadena un punto deslizado. Una cosa, me olvidé mencionarles aquí, me acabo de recordar, para el largo total, aquí dice que tiene que ser entre 5 y 5 pulgadas y medias, que son 12.5 centímetros a 14 centímetros. A esta medida le vamos a agregar 2 pulgadas más o 5 centímetros más. Esto es para que el gorrito podamos doblarle el resorte. Así es que a cualquier tamaño que ustedes van a hacer, agréguenle 2 pulgadas más o 5 centímetros. Así es que me olvidé mencionarles esa parte. Bueno, aquí vamos a continuar. Miren, he hecho un medio punto alto en el primer punto, un punto deslizado en la siguiente cadena. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto, un punto deslizado en la siguiente, un medio punto alto en la siguiente cadena, un punto deslizado en el siguiente, un medio punto alto en la siguiente cadena, un punto deslizado en el siguiente, y así vamos a continuar. Punto deslizado, medio punto alto, punto deslizado, medio punto alto. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta primera vuelta. Mi último punto aquí en la última cadena es un punto deslizado y tengo el primer punto que es un medio punto alto. Tengo 52 puntos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora voy a poner un marcador de puntos marcando esta cadena porque no quiero que ustedes se vayan a confundir con este punto de cadena, ya que al terminar cada vuelta nos vamos a estar uniendo en este punto de cadena. Ya les voy a mostrar, miren. Así que aquí para continuar para la segunda vuelta tengo el primer punto que fue un punto deslizado al final de la primera vuelta. En este punto voy a hacer un medio punto alto y en el medio punto alto un punto deslizado. Así es que vamos a hacer medio punto alto, un punto deslizado en el medio punto alto, medio punto alto en el punto deslizado en el medio punto alto. Y así es como vamos a continuar aquí para el punto. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 52 puntos. El último punto en esta vuelta es un punto deslizado. Ahora para terminar la vuelta, aquí donde tenemos este marcador marcando esta cadena, nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos la vuelta. De aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir, la vuelta número 2. Así que aquí para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Vamos a poner el marcador marcando esta cadena. Si ustedes no necesitan y se recuerdan que esta es una cadena, entonces no pongan el marcador. Yo lo voy a poner. Miren, así. Ahora, aquí terminamos la vuelta con un punto deslizado, así es que vamos a iniciar la vuelta con un medio punto alto. En el siguiente punto, que es el medio punto alto, hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente, que es un punto deslizado, hacemos un medio punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto del gorrito. Miren. Lo importante es de que se recuerden de que en los medios puntos altos hacen puntos deslizados y en los puntos deslizados de la vuelta anterior hacen un medio punto alto. Y así va a ir formándose ya el punto. Es un punto reversible muy bonito, así es que así es como voy a continuar ahora. Ya saben, para terminar la vuelta se van a ir aquí al inicio donde está la cadena, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo. Van a iniciar la vuelta con un medio punto alto y van a terminar la vuelta con un punto deslizado. Luego se van a unir también con un punto deslizado, van a hacer una cadena, van a girar y así van a continuar para el resto del gorrito. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi gorrito, pero ya les di las medidas. Las medidas tienen que medir aquí, este es el largo total, así que para un recién nacido tiene que tener entre 12.5 centímetros a 14 centímetros, pero recuerden de que a esta medida le vamos a agregar 2 pulgadas más, que son 5 centímetros más, así es que ahí está. Así voy a continuar hasta tener esa medida y luego vamos a cerrar el gorrito. Bueno, continúen así, nos vemos ya cuando hemos terminado el gorrito para mostrarles cómo vamos a cerrarlo. Ok, estoy por terminar el gorrito. Miren, he hecho un total de 32 vueltas. Desde aquí hasta aquí tengo 32 vueltas y me está midiendo aproximadamente 17.5 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Así es que aquí está. Miren, lo hice un poquito más largo, como les había dicho. A la medida que les había dado, le agregué 2 pulgadas más para poder doblar aquí el resorte. Así es que ahora lo que vamos a hacer es cerrar aquí el gorrito y vamos a hacer una o dos vueltas de disminuciones. Así es que aquí voy a terminar la vuelta número 32 uniéndome al inicio con un punto deslizado. No voy a girar ni nada, sino voy a hacer una cadena y aquí vamos a ir punto por punto. Inmediatamente en este primer punto jalamos una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. En los siguientes 2 puntos voy a hacer exactamente lo mismo y así vamos a ir de 2 en 2 haciendo estos puntos de disminución. Meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. En los siguientes 2 voy a repetir lo mismo.
Y ahí está. Así vamos a disminuir aquí la coronilla del gorrito. Así es que continúen. Nos vemos al final de esta vuelta número 33. Estoy al final de la vuelta número 33, donde hemos hecho esta vuelta de disminución. Tengo un total de 26 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a venir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 34 vamos a repetir lo mismo. Voy a hacer una cadena y inmediatamente en este primer punto jalo una lazada, en el siguiente jalo una lazada, 3 lazadas, cierro y así voy a ir repitiendo lo mismo de 2 en 2, haciendo un punto de disminución. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a cerrar el gorrito. Estoy al final de la vuelta número 34, tengo un total de 13 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, me voy a venir con un punto deslizado y ahí está, así termino esta parte. Ahora si ustedes quieren hacer una vuelta más y disminuir, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar porque ya podemos cerrar el gorrito. Así es que para hacer eso voy a jalar aquí, miren, una lazada así y voy a amarrar un nudo. Ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo, vamos a dejar el hilo un poco largo porque lo que vamos a hacer es pasar este hilo por una aguja y vamos a cerrar aquí la coronilla del gorrito. En estos 13 puntos que quedaron, vamos a ir uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ahí está. Ahora aquí vamos a jalar este hilo para que se cierre. Aquí van a ver ustedes qué lado quieren cerrar, bien sea al lado de adentro o al lado aquí como lo voy a hacer yo. Yo lo voy a hacer aquí. Es un punto reversible, en realidad no importa. Corten su hilo, yo no lo voy a hacer porque me hace falta grabar el video en inglés. Le damos vuelta y miren, así es como queda la coronilla del gorrito. Y ahí está. Le podemos doblar así. Y ahí está, miren qué lindo se mira. Ahora se los voy a medir aquí a una de mis modelos para que puedan ver de qué le queda. Ahora la cabecita de esta modelo tiene la medida para 0 a 3 meses. Si es que el gorrito lo estamos haciendo para 0 a 3 meses, como les había dicho. Así es que se lo vamos a medir. Y miren qué lindo está. Está precioso. Le queda muy bien. Miren. Ahí está. Está muy bonito. Así es como se mira. De pronto si quieren de que esta parte aquí no quede muy ancho, entonces pueden hacer menos vueltas. Yo hice 32 vueltas más las 2 vueltas de disminución, entonces pueden hacer tal vez unas 28 vueltas y esta parte aquí les va a quedar un poco más pequeño. Ahí ustedes pueden ajustarlo como ustedes les parezca. Y miren, aquí está la parte de atrás. Ahí está. Miren, aquí también, si quieren definir aquí un poquito, pueden hacer una vuelta de un color diferente y también les va a quedar muy bonito. Creo que así lo voy a dejar, no sé, tal vez con un pompón quedaría bien. Si lo agrego o no, ahí van a ver ustedes. Pero también en la caja de información les voy a dejar el link de un paso a paso que tengo ya en mi canal de cómo yo hago los pompones. Es bien fácil. Así que allí se los voy a dejar en la caja de información. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Y bueno, ahí está. Miren el gorrito. También está este otro que ya les mostré en el canal. Este es el gorrito con orejitas de gatito. Miren, qué lindo está. Ahí está. Está precioso. Es con el mismo punto, lo único que lo hacemos en vueltas, en cambio lo hicimos en forma circular. Si quieren ver el paso a paso de en la caja de información les voy a dejar el link. Está precioso también y lo pueden hacer para cualquier edad, cualquier medida, porque también les muestro ahí mi cuadro de medidas para que lo puedan tejer en cualquier medida. Y bueno, ahí está. Miren qué lindo está. Está precioso, me encanta este diseño. Y bueno, espero que les guste a ustedes también y lo puedan hacer. Se teje súper fácil. Lo hice en menos de 1 hora. Y bueno, ahí está.
Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.